Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O meu nome é Hugo, comigo tenho o Luís, mais uma Muito boa noite a vez. Boa todos. noite, Luís. E temos um convidado, o Alberto. Alberto, que nos vai contar um pouco da sua história. Hoje vai ser outro episódio Spanish Edition, portanto vamos, a partir de agora, vamos falar em castelhano e dar a bem-vinda ao Alberto. Muy buenas noches, Alberto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido ao nosso podcast. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Muy buenas. Hugo, explicamos un poco por qué hemos querido hablar con Alberto o vamos desmenuzando poquito a poco la historia que tenemos aquí hoy. Yo creo que arrancamos directamente charlando con Alberto y poco a poco vamos descubriendo por qué. Vale. Yo creo que poco a poco se va descubriendo por qué razón Genial. hemos querido hablar con él. Alberto, cuéntanos un poco de ti, de dónde vienes, de dónde eres, dónde has nacido, dónde vives, para que Bueno, nuestros oyentes te conozcan un poquito mejor. Genial. Pues mira, yo soy de Madrid. Mm. He nacido en Madrid y he vivido fundamentalmente en Madrid, aunque fíjate, tuve alguna experiencia laboral en Lisboa. Anda, O sea que en mi curiosidad. época me dediqué a desarrollo de sistemas y tuve una época una época laboral, la verdad es que muy bonita allí, y en Radio Televisa Portuguesa. Anda. Y después pues estaba haciendo un poco, sobre todo mi trabajo ha sido enfocado a sistemas, pero a desarrollo de sistemas y en la última época, desde hace 20 años me dedico a las telecomunicaciones. Uh-huh. O sea que bueno, pues ahora es a lo que me dedico y de vez en cuando pues hago aventuras o me dedico al deporte, ¿no? Que es lo que me gusta. Me gusta hacer actividades, Luis lo conoce bien, ¿no? Sí, Me sí. gusta el deporte mucho y bueno, pues suelo practicar distinto, aunque lo que me gusta más es practicar la carrera, ¿no? Es decir, correr y bueno, pues estar un poco en forma es lo que me apetece, ¿no? Es un hombre muy, muy en forma. Además, Bueno, es de estas personas que le ves y que le ves sano, que le ves en forma. Alberto tiene una curiosidad, Hugo. Cuando yo llegué a este barrio, que empezamos a ir a buscar a Lu al colegio, a llevar a Lu al colegio, con Alberto sucedió algo que sucedió con otras dos personas y que antes ya había sucedido en otro barrio, que cuando le vi, le comenté a Montse, hoy fui a buscar a Lu al colegio y vi un señor, una cara de buena gente, me gustaría ser amigo de aquel hombre. Y mira tú por dónde, que unos años más tarde, porque ambas hijas, nuestras hijas coincidieron en el equipo de baloncesto, sí. un día llegué a casa y Montse, por su actividad profesional, siempre fue menos al colegio que yo, y le he dicho, oye, ya soy amigo de aquel señor que te he dicho. A lo que Montse preguntó, ¿cuál? Porque da idea que yo ando por ahí buscando amigos. Pues eso es, esa relación que tú tienes con el fútbol, con el deporte, con la vida Sí. sana, te llevó hace poco tiempo a emprender, a llevar a cabo una empresa absolutamente magnífica. Sí. ¿Cuántos Bueno, kilómetros? antes de contar nada, la verdad es que Cuenta. es fácil ser amigo tuyo, Luis. Bueno, gracias, Que- pero mi comentario no iba por ahí. Hoy Vale, el pero protagonista eres tú, sobre Alberto. todo que es fácil. Es muy fácil y Hugo seguro que lo sabe. Bueno, nos gusta Bueno, mucho conversar, y eso es verdad. Luis, Cuando nos encontramos Luis y, por la calle. Luis y yo hemos tenido un arranque a tropezón. A tropecón, Sí, tropezones, sí, ¿no? sí. Tropezones se dice. Sí, nuestro arranque no fue bueno, ¿eh? No fue bueno, Alberto. Pero ya te lo contaré. Malo, Ya te lo contaré. malo no fue, Bueno, pero... pero podía haber sido mejor. Fue un poco brusco, pero el resultado final fue magnífico. Sí. El resultado final fue magnífico. Pues sí, es un hombre muy atlético, que le gusta mucho el atletismo sobre todo, pero hace poco tiempo, y por eso yo le dije a Hugo, tenemos que hablar con este hombre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hace poco más de una semana, o poco menos de una Sí, semana, mejor dicho, ¿no? pues mira, son las aventuras estas que surgen entre los amigos y que, bueno, al final
pues van a buen puerto. Y ya llevamos tiempo con ganas de comentando el hacer el Camino de Santiago y bueno, planteárnoslo, pues como sabes que al final tiene, bueno, pues tiene siempre o está siempre en boca de muchos, ¿no? Es decir, que al final, pues a ver si lo hacemos y tal. Y había un compañero que le gusta mucho la bici, con el que salgo algún fin de semana. Y bueno, pues este amigo se prejubiló y se empeñó en hacer el Camino Santiago en este año, en mayo. Entonces, bueno, pues la verdad es que tiene muchos amigos y varios grupos de ciclismo. Se empeñó en hacerlo, estuvo insistente entre todos para organizar este viaje y al final pues lo hicimos. Fue una aventura de salir y recorrer los 730 kilómetros que tiene de Madrid-Santiago y 8.000 metros de desnivel positivo en 9 días. Bueno, 9 etapas, 8 noches realmente, ¿no? Y ese fue el objetivo, al final aprovechar un poco las vacaciones que nos daban o que teníamos en los 2 puentes de mayo que había. Teníamos opción de hacerlo en uno o en otro, dependía más del tiempo y de las vacaciones de cada uno de los que íbamos. Y al final, pues empezamos el 14 de mayo. Y la motivación, como ves, al final es una motivación que es más de aventura, ¿no? De querer hacer cosas, de no parar, ¿no? Bueno, de tener una aventura, un reto, como lo quieras llamar, porque muchas veces, yo qué sé, algunos lo ven como reto, yo lo veo más bien como aventura. Y bueno, al final pues lo hemos hecho, empezamos el 14, llegamos el 22 y el lunes, bueno, el domingo pasado ya estábamos de vuelta, fue llegar, estar allí y volver por la noche. Es una aventura recomendable, ¿no? Ya verás como cuando vayamos hablando un poco de ella, la verdad es que es apetecible, es algo que te apetece hacer y que, bueno, pues que aunque te parezca que no, pero está en posibilidad de hacerlo para muchos, sin ningún tipo de problema y desde Madrid incluso andando, ¿eh? O sea que tardas más, lógicamente, o sea Obviamente. que tardas el doble. Pues desde Madrid a Sagún pues lo preparan más o menos en 13 etapas y échale pues otras 13 por ahí hacia a Santiago, o sea que en pues unos 20 días, un poco más, irías andando, ¿no? Nosotros al final lo hemos hecho en 9 etapas en bicicleta, pero lo podrías hacer sin ningún tipo de problema andando. Y la verdad es que desde Madrid es curioso el poder salir desde tu casa, ¿no? En bicicleta, que es lo chulo, ¿no? Al final, el decir, pues me voy a Santiago y sales desde tu casa en bicicleta y llegas a Santiago 9 días después. Y eso sí Claro, que que está no es bien. esta cosa de desplazarte a un sitio y a partir de ese punto empiezas el trayecto, que es desde tu casa mismo. Desde mi casa, sí, sí. Salimos desde mi casa. Realmente el Camino a Santiago empieza desde la iglesia de Santiago, ¿no? Eso es lo que dicen oficialmente. Claro, Pero al final el Camino a Santiago es el que haces tú, yo creo, ¿no? O exacto. sea, lo haces desde Madrid, a la iglesia fuimos a coger la Compostela, pero es salir desde tu casa y marchar hacia allá, ¿no? Hacia Santiago. ¿Y cómo fueron esos, no puedo decir días previos, porque un trayecto de estos, una aventura, como tú bien has dicho, de estas no se prepara en unos días? ¿Cómo fue el proceso de preparatorio de esta aventura? Pues mira, el proceso de preparación, la verdad es que tienes que madurar un poco el cómo lo vas a hacer, ¿no? O sea, que al final yo me lo planteaba y decía, jo, es que son muchos kilómetros, ¿eh? Yo no sé si voy a poder. O sea, decía, bueno, pues es que 700 sin haber practicado mucho la bicicleta, a lo mejor me quedo en el camino, ¿no? Y tengo que coger un billete de vuelta en algún tren. Entonces, eh, bueno, lo importante es estar en forma. Sí que es cierto que salí más de lo habitual días anteriores en bicicleta, pero lógicamente tienes que prepararte una bicicleta, tienes que tener una bicicleta preparada, que tampoco tiene que ser especial. De hecho, pues del grupo que íbamos,
empezamos 5, uno de ellos tuvo que volver y terminamos 6, porque 2 se incorporaron a mitad de camino. Pues de todo el grupo teníamos distintos tipos de bicicletas, ¿no? La mía era un estilo que se llama de ciclocross o gravel, como más o menos como están ahora, o como se llaman ahora. Habían otros que eran más de montaña, con doble amortiguación o rígida, que solamente tiene amortiguación de delante, más pesadas, pero sobre todo que sean fiables, ¿no? O sea, que no te dé problemas. Claro. Por tanto, tiene que ser una bicicleta que te aguante los 700 kilómetros y que estés seguro que no vas a tener problemas, o prepararlas para que no te dé problemas de pinchazos, de mecánica, etcétera, ¿no? O sea, que esa es la primera parte importante. La segunda parte preparatoria es cómo voy a llevar las cosas, ¿no? O sea, Claro. el bikepackaging, que se llama, ¿no? Y en ese bikepackaging, pues hay muchas tendencias en el ciclismo, en el cicloturismo. Entonces, bueno, pues hay algunos que llevan alforjas, yo llevé alforjas, otros que llevaban unos sistemas mucho más ligeros que se unen a la tija y son bolsas estancas, otros que iban delante también combinando la bolsa estanca esa con una bolsa adelante. Bueno, pues tienes que ver cómo vas a llevar las cosas, y yo sinceramente hasta el día anterior no supe cómo iba a llevarlas. Wow. Tenía las dos porque nunca lo opciones. habías hecho. Claro, eso nunca lo había hecho, y lo que sí que me fiaba era de un amigo que le gusta mucho el cicloturismo, que me dejó las alforjas y al final pues me las puse como me dijo y me han funcionado perfectas. La verdad es que me han funcionado muy bien. Me dejó tanto la bolsa como lo que se sujeta las alforjas, ¿no? Y la otra parte también importante es qué vas a llevar, ¿no? Porque a diferencia de cuando te vas de viaje, que empiezas a poner en la maleta cosas y nunca paras, pues en esto es importante el peso. Y entonces pues tienes que reducir el peso en todo lo posible. Teníamos una lista de cosas, un inventario de cosas mínimas que tenemos que llevar, y esas son las que después pues fui metiendo en la bolsa. Pero para que te hagas una idea de la obsesión del peso que tenemos cuando salimos a hacer cicloturismo, pues en mi caso, yo sé que en algunos no, pero en mi caso pesaba hasta las camisetas que llevaba para después. Wow. O sea que, y hay diferencia, es sorprendente, pero había algunas camisetas que me pesaban 150 gramos y otras 90 y tantos. Pues me Claro. cogía la de 90 y tantos, ¿sabes? O sea que hay mucha diferencia, y es muy importante el tema del peso en estas salidas, ¿no? Porque parece que no, pero si vas acumulando 100 gramos de una cosa más 100 gramos de otra, al final pues se te hacen varios kilos que no necesitas llevar, ¿no? Entonces, bueno, pues lo importante era eso, la bicicleta, el listado de las cosas, cómo la vas a llevar, y tener un poco de forma física. Eso sí que, bueno, pues no creo que alguien sin ningún tipo de forma pueda hacerlo en bicicleta, sobre todo porque tienes que subir 3 puertos de aquí a Santiago, y 3 puertos que son importantes, y hay algunas etapas que son sub y bajas constantes. Es decir, cuando llegas a Galicia, pues la penúltima etapa tiene más de nivel positivo que ninguna otra, a base de subir y bajar, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante por lo menos que hagas algo que estés algo en forma, ¿no? Y el resto es ganas, y ganas de hacer kilómetros, y de pensar que cada kilómetro que haces es un kilómetro que te quitas, y ya está, no tiene otro secreto. Hay 730, pues empiezas a darle, y a medida que vas haciendo, pues te van quitando y listo. De repente te das cuenta que estás a la mitad, a 300, y el último día pues dices que me quedan ya 56. Y así es, ¿no? Esos son más o menos los preparativos, la organización, lo que es después el tramo, o sea, el recorrido que haces y por los sitios que vas. Pues la verdad es que contamos ya con herramientas muy generales ya, y muy
asequibles por todos para saber por qué tramos hay que ir, ¿no? El GPS ya, pues el Wikiloc nos permite ver todas las... cargártelo en el teléfono, en el reloj, que es en mi caso, otros lo llevan en el teléfono directamente el Wikiloc, pero el recorrido es fácil el tenerlo, ¿vale? No es algo que estoy seguro que en otros momentos sin tanta tecnología sería mucho más complicado, vamos, sin duda, te perdería mucho más fácilmente. Y el resto ya es salir. O sea, ¿cuándo empezó a madurar esta idea? ¿O cuando fue el momento en que pensaste, pues voy a arrancar o voy a empezar, voy a hacer esto? ¿Fue mucho antes? Pues esta es la típica idea que siempre está en el run run, está en la cabeza de todos el hacerla, de los amigos, pero realmente quien fue el catalizador de que se hiciese en estos momentos y que se hiciese ya en este mayo, pues fue el compañero este que os he comentado que bueno, pues se prejubiló y dijo, ya de este mayo no pasa, lo tengo que hacer. Nos embaucó a todos y nos metimos a dar pedales, ¿no? Y o sea que yo creo que también es importante esa parte suya, muy importante de poner la iniciativa, de decir, venga, vamos a hacerlo ya, no podemos seguir hablando de que lo tenemos que hacer, sino que hay que hacerlo ya, ¿no? Sí, porque esto es muy de conversación estás así tomando unas copas y tal, y siempre surge esa temática de que un día me gustaría hacer el Camino de Santiago, ¿no? Y vosotros lo habéis puesto vuestras palabras en acción. Y eso es increíble. ¿Y habéis hecho mucha investigación antes de arrancar? ¿Previa? Pues bueno, la investigación tampoco, te digo lo mismo, es muy asequible. Al final la investigación que puedes hacer, hay una asociación de amigos del Camino de Santiago desde Madrid con una página web que está fenomenal y ahí tienes toda la documentación que tienes. También contamos en el grupo con personas que ya habían hecho el Camino de Santiago, es decir, que lo habían hecho, incluso había uno que lo había hecho desde Madrid hace unos 4 años, creo recordar, con otro grupo diferente de ciclistas y se conocía perfectamente. De hecho, fíjate, esta persona, Daniel, hizo una cosa muy interesante y él cuando lo hizo lo mismo en 9 etapas, hizo el mismo trayecto, pero lo que querían también era tener un fin social y lo que hicieron fue hacer un libro. Y entre todos después escribieron un libro, lo publicaron y todos los beneficios del libro, que se vendieron bastantes ejemplares, los dieron a juegoterapia. Oh, qué bueno, qué bueno. O sea, que tenía el libro era pues la experiencia suya del camino, ¿no? Pues cómo habían hecho, por dónde habían pasado, su vivencia, bueno, pues un poco de un libro de aventura, ¿no? De la aventura del Camino de Santiago. Y esta persona lo conocía muy bien. Daniel, de hecho, nos ha ido guiando sin ningún tipo de problema, ¿no? Se conocía y recordaba mucho de lo que hizo cuando vamos, por dónde pasó cuando lo hizo hace unos años. Y después teníamos otro amigo que también lo ha hecho en bicicleta, y lo ha hecho en bicicleta, pero por el camino francés. Más que por el camino francés, por el camino del norte, el que va pegado a la costa, que ese es precioso. Y lo que pasa es que compartía después, cuando llegamos a Galicia, compartía parte del trayecto y también recordaba bastante. El compañero, vamos, el amigo este que os digo, Daniel, que lo ha hecho en bicicleta, también ha hecho parte andando. Sabes que lo puedes ir haciendo por tramos y entonces, bueno, pues tiene bastantes tramos hechos andando. Toda la documentación que teníamos era de ellos, más lo que vas buscando en internet, que ya te digo que la verdad es que encuentras de todo. Es tanto lo que es el camino en sí, ¿sabes? Lo que, qué necesitas, qué albergues hay, qué logística necesitas tener, todo eso te viene sin ningún tipo de problema en internet.
también puedes ver lo que significa el camino como tal, históricamente qué ha significado y qué tiene. Y yo creo que esa, pues lo mismo, Internet nos vale para documentarnos sin ningún tipo de problema. Yo también me documenté qué significaba Santiago, ¿no? Es decir, que por qué está ahí Santiago, la Catedral de Santiago y demás, y lo mismo, Internet para eso, y hay algunos documentos y algunos podcasts muy buenos que te documentan sobre ello. Y bueno, pues esa formación o esa documentación que tuvimos, la verdad es que fue suficiente como para poder empezar. No es complicada conseguirla. Y Y que ya te está digo que muy asequible ya muy toda, y muy asequible, documentado también, ¿no? sí. Ujú. Y como hace unos años se formó la asociación esta ya de Jacobea, de amigos del Camino de Santiago, de Madrid-Santiago, pues tiene una página en la que incluso se documenta no solamente lo que es el camino, los tipos de caminos que hay, sino también pues albergues que puedes tener, alojamientos, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo debes de acometer? No hay ningún problema en eso. Una cosa, Alberto, que yo sigo queriendo buscar algo, es que tú lo simplificas demasiado y a mí me sigue impactando estos 730 kilómetros. Pero veamos, tú dijiste que el génesis, digamos, fue pues un amigo que se prejubiló y vamos a hacer esto. Y efectivamente empezó como una actividad de cicloturismo. Sí. En todo caso, no es una actividad cualquiera, es una actividad que tiene también un cierto fondo místico o religioso o Ujú. ritual. Pero aunque ese no haya sido la premisa inicial, durante el camino que tú hiciste o que vosotros hicieron de 730 kilómetros, ¿hay momentos para la reflexión? ¿O, Sí, claro que sí, Luis. te ha cambiado de alguna manera esta experiencia de cicloturismo que empezó por cicloturismo, pero a lo mejor fue Mm, ganando otros tintes, ¿no? claro, sí que es cierto. De hecho, eh, fíjate, los senderistas, los que van caminando, que tienen mucho más tiempo para, Sí, para reflexionar, ¿sabes? Eh, Siempre dicen, y yo creo que casi todos los que he escuchado dicen que empiezan como senderistas y terminan como peregrinos, ¿no? En, en mi caso, más o menos también. Tampoco te tengo que decir o sea, sí que es cierto que empieza como una aventura, y una aventura de ciclismo, de cicloturismo y demás. Durante el trayecto tienes tus tiempos de silencio, tus tiempos de reflexión, ¿sabes? Porque también de compartir cosas, es decir, nosotros lo que sí que nunca hemos tenido ningún tipo de ambiciones de que fuera un reto a terminar cuanto antes, o sea, no era un reto deportivo, ¿no? ujú, En exacto. absoluto. No teníamos ningún tipo de ambición de que fuera un reto deportivo. Entonces nos daba tiempo a ir en bici hablando entre nosotros, hemos ido siempre a un ritmo tranquilo, y después pues tiempo de estar en silencio bueno, ir pensando en tus cosas, ¿sabes? En bicicleta a lo mejor tienes que ir un poco más concentrado para no bueno, para saber por dónde vas, porque el terreno es pedregoso, hay algunos terrenos un poco más llanos, pero bueno, que tienes que a lo mejor que ir un poco más con más atención, pero, pero sí que te da tiempo a tener tus tiempos de silencio. Y esos tiempos de silencio son importantes, te reestructuran un poco la cabeza, ya sabes que al final se colocan cosas, cuando tienes tiempos de reflexión se van colocando cosas. Sí, sí. Y esas son buenas al final, ¿no? O sea, pues se te pasan en todo este tiempo pues pensamientos bueno, de colocación de cosas que tenías que no sabías que, que las tenías ahí tan a flor de piel, ¿no? Eh, mm, en esos tiempos de silencio piensas en cosas que puedes hacer cuando termines. eh, Llegan momentos en los que estás pensando bueno, mañana otro día que bien, pero hay momentos en los que dices, jo, ya se empieza a hacer un poco largo,
hay otros en los que ya cuando está llegando dice, joder, qué bien que estamos llegando ya. Tiene momentos de todo, o sea, emocionalmente no siempre estás en el top, ¿sabes? Sino Claro. que llega un momento que dices, joder, qué larga es esto, los últimos 2 kilómetros yo creo que nos han puesto más. Hay otras veces que no, que dices, joder, se me han pasado 20 y ni me he enterado. Hacíamos etapas largas, etapas de 100 kilómetros, 100 y pico, o sea que nos daba tiempo a muchas cosas. Y sí que es cierto que partes de una forma y terminas más peregrino. Terminas hablando más de lo que es el camino, hablando con la gente, de que era habitual hablar con la gente y decir, bueno, ¿y tú de dónde vienes? ¿Y qué haces? Hay mucha gente que lo hace sola, mucha. Sí. Nosotros fuimos un grupo de amigos y si te soy sincero, el perfil de personas que hemos visto en mayo, había mucha gente sola. Del Camino de Madrid casi nadie lo hace, muy poca gente. Andando, yo creo que no vimos, bueno, sí que vimos alguno, pero los que vimos eran extranjeros, todos extranjeros. Vimos algún ciclista más, pero en el Camino a Madrid había realmente poca gente. Y cuando pasamos ya al Camino francés, cuando pasa ya Sagún, que hay bastante más gente, el perfil es también extranjero. Te podría decir que, pues no sé, 80-90% extranjeros y muchos solos en parejas, pero bueno, con una vocación de, ¿sabes? A lo mejor de ir pensando en sus cosas, ¿sabes? De más reflexiva o meditativa, no sé si, supongo que también religiosa, ¿sabes? Exacto. Pero a veces nos encontramos, sí que es cierto, grupos de amigos, y después ya en el Camino francés nos encontramos incluso otros tipos de peregrinos distintos, ¿sabes? Que ya como está tan, bueno, se genera tal negocio dentro de esto, pues ya al final veíamos peregrinos que lo que hacía era que un autobús le cogía y le iba mandando, le iba dejando en los pueblos, pero andar poco, ¿sabes? Exacto. Entonces, bueno, pues hay de todo. Pero bueno, pues sí que es cierto que te va cambiando algo, te va cambiando, te permite recolocar, o sea, es una actividad en la que pues no estás ni con el teléfono, no estás con nada, estás contigo haciendo una actividad deportiva, queriendo llegar haciendo kilómetros y quemando kilómetros y te permite pues tener tus momentos un poco de reflexión, ¿no? Lo que tú comentabas antes de, y lo que estáis comentando sobre esa parte de reflexión mientras uno está haciendo una actividad física, esas cosas las he comprobado y son ciertas. Cuando uno hace una actividad tantas veces y cuando empiezas a sentir tu cuerpo en esa misma actividad, sea correr, sea con la bici, pero cuando ya estás, hay una expresión en inglés que es estar in the zone, no estar en la zona, o sea, tu cerebro está ya haciendo algo tan, de una forma tan automática, pero tu cuerpo está ya tan condicionado a esa actividad que cosas como lo que tú comentaste de entrar en un estado meditativo, reflexionar sobre la vida, tener pensamientos, incluso emocionarse. A mí me ha pasado corriendo, emocionarme. Y yo creo que este tipo de experiencias te hacen eso, ¿no? Te colocan tu cerebro y tu esencia en un estado en que, a no ser que medites de forma frecuente, pero a raíz del ejercicio físico eres capaz de sacar ese tipo de sensaciones, ¿no? Vosotros a medida que ibais evolucionando a lo largo de los días, ¿tú qué sensaciones has tenido? O sea, si eres capaz de recordar, digamos, los primeros días a cuando llegaste a tu destino, ¿cómo fue esa transición? Los primeros días son más sencillos, la verdad, porque vas con a lo mejor el estado de nervios, ¿no? De iniciar el viaje. Quizás más la adrenalina, ¿no? La adrenalina, exacto. Sí. O sea, que tienes un poco de
La ilusión aún de lo que la acabas de ilusión, empezar. exacto. Y la primera etapa, que es de Madrid-Cercedilla, pues la verdad es que se hace, además como conoces más o menos y lo hemos hecho varias veces, pues es otra vez más, ¿no? Y se hace sencilla, no es complicada, es una más, tal vez, ¿no? Únicamente que emocionalmente sí que puedes tener una motivación, bueno, pues una sensación distinta de empezar algo nuevo, ¿sabes? Y bueno, pues ahí estás un poco más en el top. Después, hay dos partes, yo creo que son importantes, vamos, que por lo menos para mí, en este tipo de lo que tú dices, ¿no? O sea, que cuando haces deporte o cuando estás haciendo alguna actividad, llegas a tener, y una sería que emocionalmente, lógicamente, vas cambiando, no siempre estás en línea. Claro. Hay, vas cambiando y hay a veces que se te hace más pesado y que dices, joder, es que ¿en dónde me habré metido? Sí. Y no es que no lo puedas hacer, sino que dices, joder, ¿a quién se le ocurre tirarse 9 días aquí en bici, dando pedales, cansándote, pudiendo estar ahí con la familia haciendo otras cosas, ¿sabes? O sea, que hay momentos en que rozas el arrepentimiento. Bueno, sí, pero dices, Casi. joder, ¿dónde me habré metido aquí? ¿No? O sea, no tiras la toalla porque nunca lo he pensado en ningún momento, Ujú. pero sí que dices, bueno, madre mía, aquí 9 días aquí pedaleando. Eso es tu Pero cerebro entrando en modo de defensa, en modo claro, protección. exacto. Sí, sobre todo por las tardes. Algunas 2 etapas por la tarde sí que lo recuerdo, ¿no? Que se me hacían larguísimas, porque eran ya, bueno, pues vas acumulando kilómetros, vas acumulando, sobre todo kilómetros en las piernas, ¿no? Y entonces ya, cuando ves que quedan 10 kilómetros, quieres que sean los 10 mismos kilómetros que al principio. Y al final esos 10 kilómetros no sé qué pasan, pero no son los 10 Son mismos, ¿sabes? eternos, ¿no? Claro. Son distintos. Por lo que sea, son más largos. Después vuelves a recuperar la sensación de hacer los kilómetros al mismo ritmo, ¿no? Pero sí que hay ciertos kilómetros que duran más que otros. Y también hay una parte importante que a mí me pasó, y es fijarte en los detalles, en las cosas pequeñas. Y eso es bonito, ¿sabes? Cuando haces este tipo de trayectos o cuando te pones a hacer una actividad, bien sea de carrera, al final te fijas en cosas que no te fijas normalmente. Es decir, pues te fijas en las plantas que hay por alrededor, en los pájaros, ¿sabes? En los milanos, en las águilas que veíamos, en los cernícalos, nos paramos a verlos, en árboles singulares, en los paisajes, es decir, cuando vas por tierra de campos, que es en principio un poco más aburrido por ser más llano, pero bueno, ver los campos de trigales y de cebada eh, totalmente verdes, algunas zonas que estaban llenas de amapolas y preciosas, rojas, impresionante, pues esos pequeños detalles, esas cosas, bueno, pues te, te llenan más, ¿no? O sea, son momentos en los que tú vas y dentro de esos 9 días, pues hay partes en las que te apetece ver esos pequeños detalles, ¿no? O en bañarte en un río, que nos hemos bañado en ríos helados, o en ver una zona bonita, ¿sabes? Y pararnos, mira qué pasada. Bueno, pues esas cosas, o las nubes, que siempre estaban amenazando en algún momento el que tuviéramos alguna lluvia, aunque nos ha respetado bastante el tiempo. Y esas cosas pequeñas yo creo que son parte de una aventura que hay que disfrutar, ¿sabes? O sea, tiene la parte emocional que te va cambiando, que al final yo creo que sales ganando porque ganas bueno, pues en superar ciertas dificultades, etcétera, ¿no? Y en esa parte de visualizar cosas pequeñas joder, que no las debemos de perder nunca, ¿no? Precisamente sobre esa cuestión de los trayectos, de etapa a etapa, te quería preguntar,
por curiosidad y por si tú me puedes decir si había alguna situación, si sentías algo especial o simplemente era una llegada. ¿Cómo era esa, después de atravesar campos de trigales, como tú dices, o de bañarte en un río, cómo era esa llegada a la población siguiente, al pueblo siguiente donde os ibais a alojar? ¿Cómo era esa entrada Mm. al pueblo? Era ahí, la verdad es que te tengo que decir que es es una entrada más, Vale, tampoco es algo especial, ¿no? O vale, sea, no, ya hemos llegado, ya está. vale. Pero no lo tenía como una llegada, bueno, es como parte del trayecto, ¿sabes? Era. Es una parte más. No la veía como algo que me limitaba ya, es decir, ya hemos conseguido, esto es O el como un gol, ¿sabes? No culminar era un o gol. el lograr el objetivo del día, ¿no? Exacto, no era un gol, era una parte de la etapa, Vale. ¿sabes? Era una jugada más dentro del partido, ¿no? Y, y bueno, pues lo que sí que hacíamos era que en cada etapa después, cuando llegamos, pues aprovechamos para visitar el pueblo, para cenar, para conocer a la gente. Bueno, pues eso sí que está muy bien porque hay sitios en los que la verdad es que a mí sí que me ha dado un conocimiento de unas zonas rurales que yo desconocía, ¿sabes? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que la parte de Madrid, de Guadarrama, la conozco bastante más y bueno, pues es mucho más turística, pero cuando te metes en Castilla y León, pues, por ejemplo, recuerdo que paramos en Coca y Coca tiene un castillo precioso además. Hay un montón de pinares por esa zona, además de tierras, hay muchos pinares resineros, o sea, Sí, sí. hay explotaciones resineras importantes. Y en este castillo de Coca, pues por ejemplo, se capacitan a forestales allí. Hay como 200 alumnos todo el año estudiando. Qué bueno. Pues, pues eso yo lo desconocía, que fíjate que es una opción, ¿no? El utilizar un castillo para formar y capacitar a forestales. Qué Pues, bueno. pues está genial y además en un entorno en el que parece que, bueno, está lleno de bosques y bueno, pues pueden hacer sus prácticas y sus cosas. Pues esas finales de las etapas en las que conocías pueblos que antes desconocías y además te permitía conocer a su gente, ¿no? A los que viven allí, que te contasen cosas, pues era una parte bonita, la verdad que era bonita. ¿Mm? O sea, que descubrieron otro país también, ¿no? Porque no es, aparte de que no es el llegar en coche o llegar en tren, es ver más las entrañas de tu propio país, ¿no? Claro, exacto. Es ver parte que desconoces y cómo va cambiando el paisaje, ¿sabes? O sea, nosotros cuando salimos, la parte que conocemos de la Sierra Guadarrama, o sea, Colmenar Viejo, Manzanares, Cercedilla, la Fuenfría para arriba, pues esa la conocemos perfectamente. La otra parte que ya cuando nos metemos a Segovia, pues casi todos también la conocemos, ¿no? La de Balseaín, Segovia, Zamalamarra, toda esa parte, pues la conocemos. Pero ya cuando te metes en el campo, pues conoces la parte más rural, ¿no? O sea, conoces pues la gente que está explotando sus tierras, conoces los campos llanos que hay en Castilla. Cuando te metes ya en el Bierzo empiezas a tener unos paisajes muy diferentes, en Cacabelos, en León, etcétera. Cuando te metes ya en la zona de Galicia, pues ya estás con los minifundios, con tierrucas pequeñas, ves a la gente trabajando mucho el campo, pues los señores mayores normalmente, lo que veíamos nosotros. Y los pueblos son muy diferentes también en un sitio y en otro, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es muy bonita verla, que es una de las partes que más llena hacer un camino como este y hacerlo en cicloturismo, pues la verdad es que es muy interesante. Vimos el canal de Castilla, vamos, trabajamos el canal, recorrimos el canal de Castilla, que es muy bonito, ¿no? El canal de Castilla
bueno, pues tiene su parte además muy, muy turística ya, ¿no? Y bueno, pues además de un canal de riego que en principio era un canal de distribución de alimentación, ¿no? Del trigo que se generaba, que era para lo que se quería, después se terminó en una distribución de riego y ahora es un valor turístico importante, ¿no? Para poder hacer. Y ese es un valor, lo que tú dices, un valor de país, ¿no? De tu zona, de tu pueblo, que desconocemos y es importante tenerla. ¿No? ¿Tú notas la gente, por esos pueblos que pasasteis, notabas curiosidad por parte de la gente de esos pueblos o no? ¿O era un poco, mira, otro grupo más? No, mira, más que curiosidad, lo que sí que noté fue muchísima cercanía, ¿cómo decirlo? Muchísima ayuda, ¿verdad? Okay. Estoy seguro que seríamos uno más, ¿no? De todos los que han pasado. Ajá. Ya te digo que el Camino de Madrid casi nadie lo hace y bueno, pues les sorprendería algo más. Pero lo que también es gente que en todos los sitios nos hemos encontrado gente que te ayuda, que te pregunta dónde vienes, que te da de desayunar, que te asesora por dónde ir después, pues iros por aquí mejor o iros por allá, Uh-huh. que cuando llegas te dice cosas de su pueblo, o sea que estoy seguro que como nosotros hemos llegado muchos, pero nos tratan como si fuéramos únicos, ¿no? Como si Vale, fuéramos los primeros. Normalmente lo que te encuentras son gente muy colaboradora. De hecho, lo sorprendente de esto es que al final, fíjate lo que tenemos aquí, se mezcla el Camino Santiago, al final involucra a 3 países, ¿no? Hay 3 caminos de Santiago, hay caminos de Santiago no solamente en España, sino Portugal y Francia, algunos salen incluso de Italia, pero Portugal, España y Francia tienen caminos de Santiago. Que institucionalmente están haciendo apoyos a la divulgación de este camino, ¿no? Bueno, pues de señalización, de divulgación oficial de información, pero la Iglesia también está haciendo su parte de colaboración bueno, en que este camino funcione. Uh-huh. Cada vez que pasábamos por iglesias o por parroquias, pues la persona que estaba allí pues nos atendía de mil maravillas, ¿sabes? Y la parte privada es una parte que es la que estábamos comentando ahora, que se vuelca con esto porque es parte de su economía. Claro, O sea, claro. La persona que tiene un albergue, la persona que tiene un hostal, la persona que tiene un restaurante, bar, ¿no? un restaurante, es que sí que es cierto que en unos sitios comimos mejor que en otros, o pensamos que o el temperamento del camarero o la camarera era distinto que en otros, pero es parte de su economía, ¿no? El tratar bien al que llegue. Entonces, es muy importante el hacer que la persona que está yendo es un peregrino, pues sea bien tratado y bueno, después cuando se vaya diga, pues está muy bien, porque la gente seguirá yendo allí. Es inevitable que al final de cuentas surja, bueno, y hay muchas teorías, ¿no? Sobre el porqué del inicio del Camino de Santiago, cómo surgió y todo eso. Unas teorías más benévolas y otras un poquito más especulativas, pero no vamos a entrar en eso. Pero lo que tú dices es curioso. Inevitablemente está esa parte espiritual, esa parte meditativa que hablabais los dos antes, la cantidad de gente que tuviste solo, ¿no? Porque tiene que ser eh, no sé, lo que lleva a una persona a hacer el Camino de Santiago solo. Bueno, curiosamente, una amiga mía nuestra lo hizo hace muy poco tiempo, una semana o algo así. Pero entonces es inevitable que se junten esas dos vertientes, ¿no? La vertiente meditativa, espiritual, con la económica que vive, digamos, de esas experiencias que hacen las personas. Pero lo importante es que haya un equilibrio. Tú has visto ese equilibrio. Sí, sí, Vale. lo tienes. No hay no hay una explotación del peregrino, ¿sabes? Mm. Sino hay una convivencia.
yo creo que una de las cosas que más he visto es el respeto. El respeto en ambos sentidos, ¿sabes? Yo creo que en todos los en ambos sentidos, del que lo hace al que lo recibe, a la persona que está allí en los pueblos y que tiene que atender a la gente, y al revés. Pero no solamente respeto en ese sentido, sino respeto además en la gente que hace el propio camino. Es decir, yo iba en bicicleta y muchas veces íbamos por el mismo sendero o el mismo camino que los senderistas. Vas con un timbre y les vas avisando que vas yendo, no vas rápido. Claro. Es decir, nosotros, pues para que te hagas una idea, al final las medias que nos salíamos eran entre 8, unos 10, 8 o 10 kilómetros. 10 kilómetros, en alguna etapa en Madrid que no había nadie, pues te puede salir un poquito más, pero los 10 kilómetros por hora. Al final, 10 kilómetros por hora es lento, ¿no? Vamos, es lento, es de cicloturismo. Sí. Y vas llamando al peregrino que va, al senderista que va andando, para que te deje pasar o para que no le pille, vamos, para que se aparte. sepas que vas. Y él te respeta. O sea, él se para, hay algunos que te oyen, hay algunos que van con casco y no te oyen y ya está. Y bueno, te paras incluso y ya está, para no pillarle, pero te respeta. Y sí que es cierto también incluso que lo que sí que tenemos claro es que la prioridad cuando vas en bicicleta la tiene el peregrino y en principio el caballista, aunque caballista no hemos visto ninguno, ¿sabes? O sea, que hay gente que lo hace a caballo. Hay gente que lo hace a caballo, sí. De hecho, en la Compostela te viene que la Compostela la ganas si lo haces caminando, en caballo, en bici. Y lo que pasa es que tampoco vimos nadie a caballo, ¿eh? O sea, que eso ya debe ser mucho más minoritario. Exacto. Pero hay mucho respeto, ¿sabes? Hay respeto y además mucho espíritu positivo. Y eso se nota. O sea, que hay espíritu positivo de solucionar cosas, ¿sabes? O sea, problemas nos hemos encontrado y te encuentras todos los días. Pues el espíritu positivo de solucionarlo, de si alguien tiene, yo qué sé, calor, pues mira, ahí hay una fuente y te indican, ¿no? O si te has caído, pues enseguida el botiquín y tienes el botiquín, te salen botiquines por todos los sitios. O te asesoran por qué camino ir. O sea, yo creo que las dos cosas son importantes y esas cosas, la verdad es que incluso, fíjate, yo las he hecho en falta cuando llego a la ciudad, ¿eh? El respeto y el positivismo y el ser positivo, después llegas aquí y es todo lo contrario. El ciclista parece que tiene que tener la razón siempre y es que hoy me he encontrado, hoy he salido a correr y he pasado por un carril bici, pero por los de las ciudades, que ya sabes que los que están en las aceras no puedes pasar los 10 kilómetros por hora. Claro. Tienes que ir despacio y tienes que respetar al peatón. Es así. Pues he pasado yo corriendo y bueno, se me ha puesto a pitar que era el carril bici, que no podía pasar por allí. Digo, ¿será posible que O sea, hay como falta de respeto, Falta de civismo, ¿no? De recibir y de convivir, ¿sabes? De convivir juntos, si es que se puede convivir perfectamente. Y haciendo estas cosas, por ejemplo, el Camino de Santiago, pues ves cómo se pueden convivir haciendo actividades muy diferentes, unos andando, otros en bici, unos son de unos sitios, ya te digo que había muchos extranjeros, pues convivimos todos juntos sin ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de pique o de roce en este sentido, ¿no? Y eso es importante. Es curioso que en la ciudad siempre ocurre un poco lo mismo, ¿no? Tenemos en inglés se dice entitlement, ¿no? Esta cosa de que lo que estoy haciendo es mío y de nadie más. Este espacio es mío y no hay esta cosa de compartir y los niveles de tolerancia son muy pequeños. Y eso lo notaba, yo lo notaba mucho cuando salía a correr al Retiro, que de repente veías un parque público
Pero como si te metieras en la zona de corredores, ¿no? Bordeando el parque, si no corrieses a un determinado nivel, te sentías un poco medio, como que estabas en medio, ¿no? Sí, No deberías de estar ahí, ¿no? Y yo creo que esa sensación a veces uno siente cuando... y que a veces a lo mejor uno puede incluso pensar, bueno, no voy a hacer esto porque no voy a encajar, Ya. no tengo forma claro. física suficiente para poder hacer este tipo de cosas. No quiero molestar. Sí, pero Ya. la gente tiene que entender que, o sea, a todos los niveles, o sea, Claro. gente que corre mucho y que está a lo mejor entrenando para competición, tiene que entender si vas a entrenar en un sitio público, pues te tienes que someter a las, digamos, a las limitaciones de tu entorno. No puedes pensar ni querer convertir los demás en atletas de alta competición, ¿no? O sea, o te vas en una mountain bike, en una bici de montaña a toda leche por caminos donde van transitando peatones, pensando que ese camino es exclusivo tuyo, ¿no? No puede ser así. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo, Hugo. Yo creo que eso nos falta un poco de empatía y de respeto, ¿sabes? Hacia el resto. Que no es, pensamos que lo que tú dices, es decir, que a veces yo también he tenido la sensación esa. Incluso, fíjate, bueno, como decía Luis, tengo niñas, tengo una mascota, una perra y me gusta correr. Luego el parque lo utilizo para muchas cosas. Cuando eran pequeñas lo utilizábamos para jugar, salía a correr habitualmente y sacaba al perro. Bueno, pues lo que te das cuenta es que esas actividades que pueden convivir perfectamente, incluso lo que tú dices, corriendo, bueno, pues hay algunos que van por un sitio, otros por otro, que unos a un ritmo y otros por otro, pues esas actividades que pueden convivir perfectamente en un espacio público que es de todos, pues generaba a veces unos roces importantes, ¿no? Porque que si llevas al perro porque no puede estar no sé dónde, que si llevas a los niños que molestan al que corre, que si cuando vas corriendo, que es que no puede ser. Yo creo que al final son espacios, es entendernos, es tener un poco de empatía y que no pasa nada si te paras o si, o si dejas pasar a alguien, o que no pasa nada, que el espacio no es tuyo, que es de todos. Pero ahí está, perdona Luis, Dis. pero aquí está lo antagónico que es, lo que acabas de describir anteriormente, en lo que has descrito del camino, donde no hay nada marcado, absolutamente nada marcado. Tú vas por un camino que es libre, es un espacio común, es un espacio totalmente libre, sin marcas en el suelo, y sin embargo hay un mayor respeto por los demás o entre los demás, ¿no? Gente que va paseando, caminando y gente que va en bici. Y sin embargo, los sitios donde en teoría ahí está definido un espacio donde aquí van las bicis, aquí van los peatones. Y sin embargo, si se te ocurre pisar por un momento el espacio que no te corresponda, se te cae el mundo encima. Sí, es verdad. Y no hay... El problema no son las infraestructuras, el problema son las personas. Totalmente. Infelizmente, es así. Es así. Este espacio es mío, te conviertes ese espacio Claro. en tuyo Sí. y no es tuyo. Sí. Es de todos, obviamente. Alberto, ¿cómo fue la llegada a la Plaza del Obradoiro? Pues la verdad es que fue bonita, fue mojada, fue la única vez que nos hemos Fue gallega, mojado. fue Sí, gallega. fue gallega. Íbamos huyendo de las nubes y al final los últimos 15 kilómetros nos llovió bastante. Y bueno, pues terminamos mojados, pero bonito, es bonito. Normalmente cuando llegas a la Plaza del Obradoiro lo que haces con las bicicletas es subirlas y vamos, en volandas, ¿no? Y hacerte una foto y así terminamos, ¿no? Y bueno, pues al final es reto cumplido, la verdad, o reto o aventura terminada, ¿no?
Y es bonita terminarla, es bonita empezar las cosas y terminarlo. O sea, en estas cosas que tienen inicio y fin, eh, sabes que está muy bien el empezar las cosas y el llegar a tu fin de forma satisfecha, ¿no? Además nos estaban esperando las mujeres de dos amigos allí. Bueno, pues aprovechamos también para comer, para disfrutar de un poco una mañana. Enseguida ya se puso bien, ya sabes que el tiempo gallego igual te llueve que nos salió el sol después. Y fue un día bonito. Una etapa rara porque es una etapa de las que dices que ya no va a haber un mañana con bicicleta, sino que eran, pues algunos ya al día siguiente se ponían a trabajar, vamos, era distinta. Y era una etapa, vamos, bueno, en las que teníamos ganas por llegar, por un lado, pero ganas por seguir disfrutando, ¿no? Por pararnos un poco más a ver cosas, ¿no? De hecho, pues fíjate, nos paramos en el Monte de Gozo y ahí estuvimos un tiempo, bastante tiempo mojándonos, porque había uno que decía, no, nos tenemos que hacer la foto en no sé dónde, y no lo encontrábamos. Bueno, pues en vez de dejarlo, pues seguimos buscando y tal, y ya no lo encontramos, tendremos que volver otra vez, pero eso te hace una idea de que, bueno, pues había una parte de nosotros que decía, bueno, vamos a tomárnoslo tranquilo, ¿no? Exacto, exacto. Ujú. Alberto, te puedo preguntar qué edad tienes. Yo tengo 53. 53. Y, Bueno, 52 todavía, pero 53 dentro de poco. y, y es una curiosidad que yo tengo, porque a lo largo de los años uno cuando va ya acumulando años y va pensando que ya nada le sorprende, no en el sentido de, obviamente hay muchas cosas que nos sorprenden, pero este tipo de acciones, ¿no? Este tipo de aventuras, como le llamaste al principio, que todavía te despiertan, te generan como... no es ansiedad, pero te emocionan por dentro todavía. O sea, te Sí, generan algo dentro. sí, sí, sí. Sí, sí, generan algo por dentro. Ujú. Generan ganas de hacerlas, ¿sabes? Ganas de hacer cosas, ganas de hacer cosas. No hay que perder nunca las ganas de hacer cosas, de hacer cosas que sean complicadas o cosas Ujú. que te supongan un sacrificio, ¿sabes? Eso yo creo que nunca lo podemos perder. Yo tengo, como te decía, 53, voy a cumplir dentro de poco, Ujú. pero era el más joven de todos. O sea que, de hecho, la persona que tenía más años, Juan, que tenía 63, era el que más fuerte iba. Wow. Pero las cuestas no había ninguna que se le resistiera, ninguna cuesta. De Qué hecho, era bueno. siempre el primero. Y, y todos teníamos la misma ilusión, ¿sabes? No es una ganas de hacerlo que no era una cosa más, ¿sabes? Ujú. Es, bueno, pues es hacer cosas diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, he descubierto en este momento el cicloturismo, no lo conocía. Ujú. Montaba en bici, pero no conocía el cicloturismo. A mí me ha encantado hacer cicloturismo. De hecho, pues no descarto que hagamos más cosas, ¿sabes? Pero el cicloturismo es muy bonito. Es una forma de conocer pueblos y zonas que, de una forma muy sana, además. Mm. Y eso, por ejemplo, esas cosas, pues es bonita de que te despierten ahora, ¿no? Es decir, que he tenido que esperar 53 años para descubrir el cicloturismo. Es una forma sana, saludable de conocer y una forma pausada de hacer turismo, ¿no? Sí, porque yo antes montaba en bici sin más. O sea, cogía la bici, me iba el fin de semana y ya está. Pero no ha hecho cicloturismo como tal. Y es muy interesante el ponerte en unas alforjas y descubrir sitios. ¿Cómo fue ese regreso a casa en tren? Mm. ¿Fue retrospectivo? ¿Hubo algo de nostalgia? ¿O simplemente
me voy para casa. No, pues fíjate, el regreso en tren, la verdad es que tenía ya muchas ganas de ver a la familia, ¿sabes? Claro. O sea, estas cosas en las que estás tiempo fuera, cuando vuelves yo por lo menos vuelvo con muchas ganas de ver a la familia y de estar con ellos. Entonces, la vuelta fue más pensando en ellos, pensando en la vuelta ya a casa. Más Ya que en lo estaba, que habías logrado, lo que habías hecho. si es que al final Tú le quitas mucho valor, ¿eh? es lo que te digo, que lo que haces es, o sea, lo que has hecho, pues nada, ha sido pues quemar kilómetros y emplear 9 días en hacerlos, ¿no? Pero una vez ya hecho, pues a la siguiente. Y la siguiente cosa bonita era, pues eso, esperar a la familia y volverla a ver, que tenía, como te digo, tenía muchas ganas ya de hacerlo. Yo creo que este tipo de acciones y de actividades que nos hacen y obligan a... yo creo que hacemos una transición sin darnos cuenta, ¿no? Y en diferentes etapas y por diferentes escalas. Entonces, a medida que vamos avanzando en nuestro reto, creo que vamos sintiendo esas sensaciones de que yo hablaba al principio, ¿no? De cuando uno hace ejercicio y cuando hace este tipo de acciones continuadas, sea meditación, sea lo que sea, pero que de repente elevan tu esencia a otro estado. Y yo creo que uno se queda más sensible o más sensibilizado a otro tipo de emociones. Entonces, la distancia se viene, digamos, los que no están contigo, de repente les sientes mucho más. Yo creo que lo que es quizás el amor se magnifica de alguna forma, no lo sé explicar del todo, pero es como que ese tipo de sensaciones que nosotros vamos sintiendo a medida que nos vamos esforzando y vamos quemando calorías y nuestra cabeza está cada vez más desconectada de nuestro día a día y de nuestras preocupaciones. De repente empiezan a entrar sensaciones en nuestro ser que te van como que ese tipo de el añorar, ¿no? El sentir la falta de, el querer estar con, se magnifica de una forma tan rara y de repente les quieres en ese momento contigo ahí. Claro. Y yo cuando dije que me emocioné alguna vez corriendo, y te hablo de un trayecto de nada, de 30 minutos, 40 minutos, pero que de repente estás en ese modo tan... Sientes que tu cuerpo va perfecto, va en sintonía, va con tu respiración y como que conectas y de repente viene esa emoción dentro porque piensas en tu hija o piensas en tu hijo o piensas en tu pareja o quien sea, que de repente una situación muy específica. Para mí eso es increíble y yo entiendo perfectamente que eso pueda ser posible, que tú Sí. en ese momento cuando hayas llegado al final lo único que querías era ver tu familia y estar con ellos Claro. otra vez, ¿sabes? Claro. Perdón Sí, que Sí que me es haya puesto a decir místico. No, pero son No, no, experiencias que es verdad. sirven para descubrir a uno mismo, pero también descubrir o redescubrir o valorar lo que uno tiene, Sí, ¿no? Eso está Sí, muy bien. y tanto. Sí, sí. Yo creo que incluso hay 2 momentos importantes, vamos, que eh, yo ya te digo que la vuelta pensaba mucho en mi familia, en verlas, en volverla a ver, ¿no? En estar con ellos, pero también es cierto que cuando te vas te pasa un poco lo mismo, ¿sabes? Porque si estas aventuras son realmente, pues tienes que contar con ellos, ¿no? Es decir, que estás 9 días fuera claro. de casa y bueno, pues lógicamente cuentas con ellos. Yo siempre te he contado con la colaboración, vamos, con la ayuda de las tres, ¿no? Y, y en la salida también tienes esa sensación, ¿no? Pues de sentimiento familiar, ¿no? Os dejo aquí, eh, cuidaos, que no os pase nada. Y cuando sale, pues dejas una cosa muy importante, claro. Tienes ahí una parte de ti que se queda.
durante Dejas el una cosa tiempo, muy sí, importante y llevas otra cosa muy importante, que es cuidarte a ti claro, para volver. sí, 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 Es muy importante eso. Sí, pero uno a sí, veces no piensa en esa. Uno mismo no piensa en que a lo Mm. mejor mientras estás encima de la bici, por ejemplo, ¿no? O vas pedaleando, no estás pensando que de repente vas a caer. O sea, no vas pensando No, que algo te claro, pueda pasar. mm, Estás empapándote de ese momento, ¿no? Y disfrutando de ese momento. O sea, sí, sí que es cierto. yo creo que esas cosas normalmente vienen un poco al principio o a lo mejor cuando paras y tú vuelves otra vez a ese estado de normalidad. Pero cuando estás metido en el momento, no piensas en esas cosas, ¿no? Digo Mm. yo. Es cierto, sí, no lo piensas y bueno, yo creo que, no sé, será una defensa nuestra, ¿no? Al final no pensarlo, Mm, porque piensas nunca que nunca te va a pasar nada. ujú, Eh, Curiosamente, la verdad es que tampoco lo dije en casa y no lo he dicho todavía, bueno, no lo saben, pero, pero fijaos, hay una cosa curiosa y es, bueno, curiosa, desgraciada, y es que unos días antes de salir nosotros salimos el sábado 14, pues el jueves anterior, un padre y un hijo que estaban haciendo el Camino Santiago, pues les llevó un coche por delante en Manzanares el Real, ¿sabes? Y Uf, fallecieron los dos. Entonces, sí que es una aventura en la que tiene sus riesgos, mm, que es que muchas veces compartes carretera con coches. los coches, claro. mm, Sí que es cierto cuando hemos ido por carretera, no ha habido, primero que vas por sitios en los que ya saben que van ciclistas y van con cuidado, pero por desgracia en Manzanares no se sabe qué pasó. Los 2 días anteriores no se sabe si el conductor se durmió, si tuvo algún tipo de problema porque no dio positivo en nada, pero el hecho es que nos lo decía nada más en la oficina de turismo de Manzanares, ¿no? Yo ya lo conocía por las noticias, pero en la oficina de turismo decía, llevad mucho cuidado porque en esta semana a un padre y a un hijo que atendí y mm, le dije dónde podían dormir en el albergue, cuando salieron hacia la Pedriza, en la rotonda, un coche se los llevó por delante a los dos. Entonces sí que hay un riesgo, sí que es, pero riesgo al final tienes en todos los sitios. O sea, sí, esta Claro. aventura tiene riesgo porque utilizas la bici y desgraciadamente la bici, no solamente en este camino, sino en otros sitios, pues ya somos conocedores de más desgracias de conductores que tienen poco cuidado y poco respeto, ¿no? Y tendrían que tener mucho más, pues limitar esos espacios con los adelantamientos, tenían que ser mucho más sensibles a que una bicicleta mucho más Vulnerable, claro. vulnerable, ¿no? mm, Y hay cierto riesgo que también te puede pasar si paseas por tu calle y te cae una maceta, ¿sabes? O sea que, ya, ¿qué probabilidad hay de una cosa y de otra? Pues no lo sé. Lo mismo hay más cuando estás en una carretera que cuando estás en una calle que te caiga una maceta. Pero probabilidad de que te pase algo tienes. mm, Entonces, bueno, cuando salgo o cuando salí, pues era consciente también de parte del riesgo que asumía, ¿no? Eso sí que es cierto. Después no lo piensas, es lo que tú dices, Hugo, ¿no? ya, Claro. Estás metido y, bueno, no piensas en ello, porque no ves el peligro, no ves el peligro y donde hay peligro normalmente lo sueles regular, ¿sabes? Sueles estar más atento. Vamos, a mí me gusta ir en moto y una de las cosas que tengo clara es que tienes que anticiparte a cualquier cosa, sí, porque es la única forma de evitar un problema, ujú, ¿no? Entonces, yo prefiero que, no sé, mantener una distancia, que la gente haga lo que le dé la gana, pero que a mí me deje, mm. ¿no? Y en estas cosas, pues es importante hacerlo, ¿no? Cuando vas con la bicicleta por carreteras es muy, muy importante. Que justo iba a tocar ese momento. Parece que el mundo de las dos ruedas está siempre es como la mira, ¿no? Estamos siempre metidos en el. O sea, al final creo que es inevitable. Si hablamos de probabilidades, pues que es más probable que una persona en una bici, en una moto, si ocurre algo, pues las consecuencias de ese accidente son más graves, casi siempre, ¿no?
pero lamentablemente la mayoría de las veces es provocada por quien va en 4 ruedas, no por otra persona que va en 2 Claro. ruedas. Sí. Pero bueno, estuvo bien saber eso. También, parte también de lo que tú decías, Alberto, de no ver el peligro, era lo que hablabas al inicio, de tener la actitud positiva ante la vida, ¿no? No de inconsciente de que, obviamente, era un grupo de hombres adultos, no iban Sí. y que no era una actividad deportiva, como tú has dicho, pero, pero probablemente manteniendo esa actitud positiva, ah, hace con que no hagáis el camino con miedo, porque hacer el camino con miedo obviamente tampoco no, es contraproducente, ¿no? Porque al final Sí, de cuentas se va para disfrutar de la experiencia. claro, y además es que con miedo no estás alerta, ¿sabes? No estás atento, es más fácil que en todos los sentidos, ¿eh? Si tienes miedo para bajar una cuesta, para subir un puerto, estás más pendiente de regular esos miedos que de visualizar por dónde tienes que ir, cómo puedes solucionar tus problemas, ¿no? Y es importante el solucionar esos problemas pues del terreno que no sea bueno y que decidas, mira, aquí me voy a bajar y lo bajo andando, que no hay ningún problema, y ya está, y te lo bajas andando. O en un puerto que tienes que ir con el ojo, con el rabillo mirando a ver si vienen coches o no. Y avisando, ¿no? Es decir, que cada vez que veíamos un coche nos avisábamos, coche, no sé qué, bueno, pues íbamos atentos, y normalmente cuando subes pues te separas un poco más, ¿sabes? Cada uno va, después en llano sí que íbamos juntos, y la mayor parte del trayecto es por caminos, pero sí que es cierto que compartimos en algún caso carreteras, ¿eh? Y más en bici, sobre todo también hay a veces que es por respeto al viandante, al senderista, ¿no? Claro. Que si los caminos son estrechos, pues la bici lo normal es que coja otros sitios y ya está, no pasa nada. O sitios complicados para ir en bici, pues lo normal es que se coja otro vía, porque a ti te va a obligar a bajarte de la bici y a ir más lento que uno que va andando. Entonces, bueno, pues es parte de lo que decíamos antes, ¿no? De comprendernos y De respetarnos y de convivir. respetarnos es fundamental. ¿No? Y de ser positivos para solucionar los problemas que te vayan surgiendo. ¿Y habéis tenido alguna incidencia a lo largo del recorrido? No nos hemos... se cayó uno nada más salir de Madrid. Yo creo que más fruto de los nervios que de otra cosa, y es la única cosa que hemos tenido. Una leve caída que fue un rasguño, un golpe en la rodilla, pero que no hizo nada más que, vamos, que son heridas que se taparon y ya está, y no le ha afectado en nada al camino. Y el resto, físicamente no nos hemos caído en ningún momento y hemos estado todos bien, no nos ha pasado nada. La bicicleta no ha tenido tampoco ningún problema, un pinchazo en un momento en Ocebreiro que bueno, pues la arreglamos y ya está. El resto perfecto, sin problemas. No ha habido ningún tipo de contratiempo. ¿Y cuántos kilómetros hacíais al día? Pues dependía. Mira, hacíamos jornadas pues la más larga serían de 105 o 110. La más pequeña pues serían pues yo creo que fue la última, 56. Oh. Y de ahí pues varias de 100, de 80, de 70. Dependía también del perfil de la etapa. De la ruta, Claro. ¿no? ¿No? Y os habéis ido quedando en sitios, o sea, al final del día, me imagino, ¿no? Al final de la etapa, ¿cómo hacíais? ¿Hacíais un poco de visita por la zona donde estabais y luego os ibais a Sí, lo que dormir? hacíamos, mira, lo que intentábamos hacer era lo primero que la otra persona, Daniel, que sí que lo hizo hacía unos años, nos dijo, no habrá ningún problema de alojamiento.
te puedes meter en cualquier sitio y es verdad, al final te puedes meter en cualquier sitio. De todas formas, nosotros lo que sí que hicimos fue ir asegurando por lo menos lo más complicado, ¿vale? Pues por ejemplo en Cercedilla tuvimos que coger un hostal y ya se había acotado porque el albergue estaba ocupado, lo habían utilizado para refugiados ucranianos y entonces, bueno, pues había menos plazas. Okay. Y ahí sí que cogimos alguno y en algunos otros sitios también cogimos alojamiento. Ujú. Entonces, nosotros salíamos por la mañana muy temprano, los senderistas salen mucho más temprano que los ciclistas, los senderistas se levantan a las 5:30 por ahí para salir a las 6, a las 5 ya empiezas a oír ruidos y a las 6 se van. Y los ciclistas nos despertamos un poco más tarde, sobre las 7 más o menos, para salir a las 8:30, 9, ¿vale? Entonces, ¿qué fin tiene? Pues al final es un poco también respetarnos, porque el senderista termina a las 2 y nosotros lo que hacíamos era, bueno, pues pasar a los senderistas cuando salíamos, comer, a veces tomábamos incluso alguna cosa de aperitivo en el camino, ¿sabes? O sea, nos paramos en algún sitio y No me digas intentamos que parar. tomabais el vermut. Pues sí, casi, casi. Y pues en algún sitio bonito, en algún sitio que nos gustase, nos parábamos, tomábamos algo y después comíamos. Y después de comer terminamos la etapa, pues normalmente nos quedaban unos, pues no sé, entre 15 y 20 kilómetros más o menos. O sea, pues el 20% de la etapa nos podría quedar. Y cuando llegábamos, pues intentamos aprovechar para dar una vuelta por la zona, ¿no? O sea, conocer el pueblo, cenar también en alguno de los sitios. Y algunos incluso, yo creo que llegaban, no ha sido nuestro caso, pero en otros yo creo que consumían más calorías que quemaban, ¿sabes? Porque entre comidas, cenas, aperitivos, al final haces deporte y dices, joder, tengo que comer porque si no mañana me voy a quedar sin fuerzas. Y con la excusa esa vas acumulando calorías y al final ¿Sufriste mucha alteración de peso después del No, camino? No. me he quedado igual. Bueno, O bien. sea, que he comido bien. O sea, has comido bien, claro, claro. Fue Sí, equilibrado. hemos comido bien. Hemos comido bien, claro, porque encima cuando llegamos a los sitios, pues intentamos en algunos, si no había nada, pues vamos, si no teníamos algo especial, pues tomábamos nuestra pasta o lo que fuera, ¿no? La comida o la cena normal, pero después si entrabas en el Bierzo te tenías que tomar un botillo, ¿no? Un vinito. Era inevitable. Y cuando llegamos a Galicia, en Melide, pues te tienes que tomar tu pulpito, tus grelos, tus patatitas, que la parte gastronómica también está muy bien. Qué bueno. Entonces, Sí, sí. Tiene que ser una experiencia, tiene que ser una experiencia espectacular. Además, si vas con gente, amigos, vas en grupo, tiene que haber ahí una dinámica, una energía muy interesante, ¿no? Sí, nos hemos reído mucho. La verdad que nos hemos reído un montón. Qué bueno. Ha sido divertido, ¿no? Y eso que la convivencia, tú sabes que muchas veces, pues lógicamente, no somos personas que hemos convivido juntos habitualmente, o sea que cada uno tiene su forma de hacer las cosas, pero siempre había un espíritu positivo de agradar, ¿sabes? De llevarnos bien, de hacer cosas y nos hemos reído un montón. Nos hemos reído, hemos comido, hemos bebido, la verdad es que está muy bien. Sí, porque también eso puede ser un riesgo, ¿no? O es a priori un riesgo, pero qué bien que ha salido bien, porque Sí. son muchas horas con las mismas personas sin casi escape, ¿no? Porque es una actividad en conjunto y en que todos hacéis lo mismo a la vez. Sí, efectivamente. Yo creo que, fíjate, eso era parte, a lo mejor lo da también un poco el espíritu este peregrino, ¿no? De ser positivos en el aspecto bueno, tenemos un fin que es el mismo,
más o menos, bueno, pues sabemos lo que hay que hacer y cómo agradarnos entre unos y otros. Y ya está, yo creo que no tiene otra cosa. No tiene gran secreto tampoco. Ok. Sí, la base al final es el respeto, ¿no? Sí. Exacto. Y todos Y la tenéis, empatía, ¿no? y tenéis todos, digamos, un objetivo en común. Sí. Es llegar, entre ayudaros y alcanzar vuestro reto, ¿no? Exacto, Mm. eso es. Yo Eso creo que Parece- en conclusión podemos decir que Alberto llevó a cabo esta aventura con lo que es su filosofía de vida. Y si lo vieras por aquí, por el barrio, lo entenderías, Hugo. Es la calma. Vamos con calma, ya La está. Muy serenidad. bueno. Sí, Poco sí, a poco. es una persona muy serena, es verdad. Yo creo que hace Sí. falta gente así en Sí. nuestra vida. Sí. O sea, puede que seamos personas que no destaquemos a lo mejor en un entorno social. O sea, acabamos por destacar de alguna forma porque somos así, si somos más introvertidos, pero que a veces yo creo que un poco de serenidad y de tranquilidad en nuestra vida nos vendría muy bien, ¿no? Y personas que sean capaces de emanar esa energía hacia los demás también viene bien, porque mucha gente la necesita y no saben reconocer eso muchas veces, no saben entender que tú eres así porque te gusta ser así, es parte de tu esencia. Y creo que vivimos tiempos muy tumultuosos últimamente, ¿no? Y estos últimos años están siendo difíciles, están siendo complicados, nos están poniendo a prueba. Aunque hay quien diga y que lo ve en retrospectiva comparado con otros momentos de la historia de la humanidad, pues estamos viviendo tiempos relativamente tranquilos, teniendo en cuenta que no estamos viviendo en guerras mundiales ni nada de esto, pero ni pasando hambre, aunque hay personas que sí y estamos teniendo una guerra aquí al lado, o sea que es difícil a veces pensar para nosotros que estamos viviendo esta realidad que para nosotros está siendo difícil y a lo mejor otras generaciones van a decir esto no es nada lo que he vivido yo, esto no es absolutamente nada, pero yo creo que necesitamos todos un poco de serenidad y tranquilidad y paz. Sí, sí que es cierto. Y rodearnos de gente que nos aporte Nos esa transmite serenidad. eso Exactamente, también, ¿no? claro. Sí, sí. Claro. Nos transmite eso. Don Alberto, ha sido un gusto, ¿eh? Sí, ha sido un placer Y- conocerle. El gusto ha sido mío. Y te tengo que contrariar por última vez ya. No relativices tanto lo que has hecho, porque lo que has hecho fue muy grande. ¿Qué va? Cualquiera lo hace, Luis. No, Tú yo y me refería a tu nos ponemos los tres participación en Nos nuestro ponemos podcast. los tres y lo hacemos, ya verás. Bueno, ya, pues una buena idea. No me tientes. Son solo 9 días, ¿no? Solo 9 días. Si es que al final lo más difícil No es nada. es coger los 9 días. Claro, que Exacto. es lo más valioso que tenemos, el tiempo. Sí. Exacto. Sí, Es sí, buscarlo. Lo más difícil, seguro que lo que más nos costaría sería encontrar los 9 días. Eso es. Pero los buscaremos. Muy bien. Alberto, muchas gracias. De nuevo. Nada, a Muchas vosotros. gracias. Gracias por A compartir vosotros. tu historia, tu aventura y al final yo creo que es un ejemplo. Eres un ejemplo para la gente que piense que a cierta edad ya se sienta como limitado, que no sea capaz de tomar nuevos retos, nuevos desafíos en la vida. Y yo creo que esto, lo que acabas de describir y de contarnos, es el perfecto ejemplo de que no es así. O sea, tenemos que seguir manteniendo ese espíritu de luchar y de seguir rompiendo y estirando esa barrera, ¿no? Que tenemos siempre ahí tan cerquita, ¿no? Que nos limita tanto y nos bloquea a veces, ¿no? Querer Y es de poder. aventurero, de descubrir cosas. La verdad es que Sí. eso yo creo que no lo debemos de perder nunca. El espíritu aventurero y de descubrir, del curioso, ¿no? El La espíritu curiosidad, curioso. eso era, justo lo iba a decir. Eso es. Bueno, Muy bien, señores,
Tuvimos un aventurero hoy. Un aventurero, un explorador. Es de estos programas que realmente nos hacen pensar y reflexionar, ¿no? Nos inspira, ¿no? Y claro, y ahí está. Y, o sea, aquí no nos podemos poner la excusa de no quiero, no soy capaz, ¿no? De no hacerlo, ¿no? Bueno, amigos, los que nos estáis siguiendo por YouTube, como habéis podido ver, tuvimos a Alberto con nosotros para contarnos su aventura. Los que nos habéis escuchado por las plataformas de podcast, recordad que nos podéis seguir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox. Luis, tu favorito. iVoox, my favorite. Y seguirnos en YouTube y por las redes sociales. Hoy ha sido un episodio más de Unos Podcasts, hoy Spanish Edition. Alberto, de nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad que nos presentaste hoy de compartir tu historia. Espero poder conocerte un día en persona. Gracias a vosotros, de verdad. Y Luis, de nuevo, gracias también a ti por estar siempre ahí, amigo. Hasta la próxima, siempre, semana a semana. Ahí. El otro día, ayer estaba viendo que Wingman es uno de los episodios más escuchados y fue nuestro primer episodio. Y además acaba de salir Top Gun. Es verdad, está todo conectado. Está todo conectado. Todo conectado. Pues el próximo invitado probablemente será Tom Cruise. Será pero Tom Cruise. Ya, ahora le llamo. No sé si habla. Tenemos que hacer un English edition. Bueno, yo creo que él es bastante bueno en portugués. Habla muy buen portugués. Sí. Seguro que sí. Hasta la próxima, Hugo. Hasta la próxima. Gracias a todos los que están ahí. Chao, Adiós. Alberto. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.